Cerdes, vamos a dar inicio a la segunda mesa, la mesa magistral del día 3 del Colegio de Estudios de Antropología. Así que esta mesa va a estar a cargo de los ponentes Luis Reyes Escate y Julio González. Bueno, vamos a comenzar presentándolos un poco a cada uno. Primero comenzamos con el ponente Julio González Oviedo. Él es doctor en desarrollo rural de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco en México, máster en archivo cinematográfico y audiovisual por la Quequeta Cines Escola del País Vasco, magíster en antropología visual y documental antropológico por Traxo, Ecuador. Egresado de la maestría de Comunicación con mención en Visualidades y Diversidades de la Universidad Andina Simón Bolívar y licenciado en Comunicación Social por la Universidad de Lima. Investigador y docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro del grupo de investigación y creación en estudios visuales e imagen en movimiento, el IPUC, y además es integrante del colectivo de investigación y creación audiovisual Maisage y del grupo Arder, aparte de que es gestor cultural en la Casa Cultural Comunitaria La Caracola en Caguas, Perú. Por favor, un fuerte voto de aplauso. El siguiente ponente que me lo mencioné es el docente Luis Reyes Escape, antropólogo afroperuano, profesor de antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y postdoctor del Afro-Latin American Research Institute de la Universidad de Harvard. Su trabajo se sitúa en la intersección entre la antropología simétrica, los estudios afro-latinoamericanos y la historia oral. Su último proyecto de investigación se enfocó en estudiar las nociones de mestizaje desde el punto de vista de las personas de los pueblos donde se han asentado históricamente familias afrodescendientes. De este proyecto se publicó en el año 2023 su libro Los hijos de Luceo y Usor. Un fuerte voto de aplauso también para el profesor. Bueno, vamos a comenzar con nuestro primer ponente, Julio González, que su ponencia se titula Que suene sin minería, venivas de una investigación, creación sonora y visual. Por favor, Laina. Hola, hola. Bien. Nada, ante todo, pues muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto venir acá a la Universidad Pública, que es un espacio que hay que seguir defendiendo y cultivando frente a pues, las coyunturas adversas que vivimos en el país y en la región, ¿no? Son tiempos complejos y es necesario seguir pues, poniendo la reflexión y construyendo pensamiento crítico y multiplicando pues, la autogestión, la autorganización estudiantil y recuperar la potencia pues, del estudiantado como una energía social que pueda dar luces, ¿no? de los horizontes frente a esos escenarios pues, que parecen distópicos, seguir construyendo y cultivando ahí la utopía, la imaginación y pues tirando horizontal posible, ¿no? Y pues muy contento de esfuerzo en tiempo por este espacio que tanto ha regalado así a quienes hemos ido caminando, transitando el espacio de pensamiento y la acción, ¿no? Siempre bonito estar por acá. Hoy me convocaron para compartir algo respecto al campo de lectografía. Esa posición rara de estar ahí, de como inquietarse y movilizarse y pues que la noción de la corporalidad ocurre, intervenga de alguna manera para encontrar data. En ese ejercicio pues tan aburrido, ¿no? de el tener que describir y construir un tipo de descripción densa de una otredad, alteridad, ¿no? Y pues preferí salir un poco de esa edad, traer, compartir algo que yo vengo también cultivando, que es la construcción de espacios autónomos de conocimiento, no fuera de la institucionalidad académica, por más allá que uno tenga pues todas las credenciales y tenga una carrera profesional dentro del mundo de la universidad, se construye el conocimiento también fuera de la universidad, se co-construye conocimiento de manera colaborativa con
y pues en la exploración de otro tipo de metodologías y abrazando otro tipo de formas de estar y caminar en colectivo o colectividad, ¿no? Y eso es lo que quiero compartirles un poco de ese camino de construcción colectiva, de inquietudes donde pues con mis compañeros de camino ya hace 10 años venimos como inventándonos rutas de con el marcho de nuestra imaginación de alguna manera, ¿no? Entonces voy a honrar ahora pues, la palabra colectiva, lo que voy a compartir es pues un caminar colectivo, no propiamente esa búsqueda de una inquietud que parte de una pregunta antropológica para responder y llenar una tesis o un monográfico o un texto indexado o publicar en miembro, sino para poder llevar a la acción un poco las herramientas que nos da las ciencias sociales y sus múltiples derivas, ¿no? Entonces, voy a presentar este proyecto, que son las cartografías sonoras que empezamos a hacer con mis compañeros de hace un tiempo, acompañando a rondas campesinas que están en defensa del territorio en el páramo del norte peruano, puntualmente en la zona de Huancabamba, Piura, la sierra de Piura, en la comunidad Nangalí que resiste contra la imposición de un proyecto minero Río Blanco, y luego también un acompañamiento para poder la campesina de Lío y Selendín que resiste contra pues, la expansión de la frontera extractiva de esta empresa llamada de la Concha, pues en un tiempo que hubo una convulsión y una latencia muy potente de conflictividad de unos 10, 12 años, ¿no? Entonces, para llegar a eso, quiero como primero presentar el otro slide, a ver, cerca más, va, es completo el ciudad, y un poco cómo llegamos a lo que voy a acusar dentro de un rato, ¿no? Voy a ir rápido porque vamos con el tiempo. Maizal es una colectividad que cultivamos, que sembramos ya hace 11 años en Quito, Ecuador, mientras cursábamos una maestría en antropología visual. Y pues mientras cursábamos una maestría en antropología visual en Ecuador, allá por septiembre del 2013, había empezado una convulsión social porque durante el gobierno de la llamada revolución del siglo XXI del correísmo habían alzado la defensa del Parque Nacional de Yasuní y había empezado pues todo un proceso de avance de la ola extractiva en el Ecuador, ¿no? Un país que a ese entonces tenía pues, una explotación de hidrocarburos muy potente desde los años 60, pero que no había avanzado en la frontera extractiva minera, ¿no? Nos empezamos a encontrar en las calles y luego nos encontrábamos en la universidad, en la Flaxo, y era muy chistoso porque era como nadie decía en la universidad que se iba a las calles porque éramos extranjeros y no podíamos tener actividad política abierta. Y pues en la calle nos unió y en la academia empezamos a seguir reflexionando un montón. Decidimos armar esta colectividad, pasamos y pues nos empezamos a autodefinir desde la diversidad de oficios que veníamos, desde las distintas prácticas que estábamos como gestando y construyendo un tipo de manifiesto de calo de qué es lo que queríamos hacer con nuestra práctica en ese tiempo vinculada a la cobertura de protestas. Avanzamos a la siguiente y empezamos a construir nuestras propias coordenadas como políticas. Y encontramos ahí tres cruces de coordenadas, no la noción de comunidad, más allá de esa dimensión de compartir un espacio geográfico, sino la dimensión de las afinidades, de los mundos imaginarios, los horizontes políticos, la dimensión del camino, el estar en constante tránsito, el estar en un contexto de migración en temas de estudios, en un tipo de construcción de un nivel de diáspora inmigrante, sobre todo de compañeros mexicanos, mexicanas que venían saliendo de 6 años del inicio de la guerra contra el narco en México. Entonces también venir al sur era como una opción de autocuidado, y la autonomía como un universo, un paradigma que nos está abrazando nuevamente a raíz pues de caminar muy de cerca con algunas ideas que estaba compartiendo en ese entonces el Ejército de Liberación Zapatista y las juntas de buen gobierno del zapatismo en el sureste mexicano. Lo pasamos. Como les decía, hacia el 2003 estábamos muy clavados en la cobertura de protesta, muy metidos en medios libres, construyendo como algún nivel de red de activismo.
Hacia el 2014-15 nos empezamos a vincular con la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, y también como participar mucho en procesos de defensa del territorio a través de la herramienta del audiovisual como una posibilidad de construir narrativas y pedagogías audiovisuales, ¿no? Recuperando un poco el calor de la comunicación popular, en lo que llamaron en ese entonces y llaman como ahora prácticas de cine comunitario. Y pues luego fuimos a pensar en el tiempo y nos clavamos en esta idea de plantearnos como una colectividad de investigación, creación militante y comprometida, ¿no? Aparte de nuestra labor académica en la institución, construir un espacio de conocimiento alterno a partir de espacios de pedagogía popular, de espacios encuentros, seminarios, intercambios, ¿no? Y participar en un montón de niveles de organización. Usamos protocolo. Las últimas producciones que hemos sacado en los últimos 2 años son estos 3 proyectos audiovisuales, los proyectos audiovisuales vinculados a la defensa y el cuidado del agua, que lo que les decía en el norte de Perú, y una serie de animaciones sobre saberes ancestrales vinculados a la partería tradicional con comunidades indígenas, Quichus Otavalas, Cotacachi en Ecuador, ¿no? Que es un comunidad que ya venimos compartiendo un camino de ya casi 10 años en complicidad. ¿Avanzamos? Y de todo ese proceso, pues nos empezamos a inquietar por explorar otro campo de acción, que era a raíz de los intercambios con el movimiento de radios comunitarias que estaban en contexto de defensa del territorio, y gracias a las reflexiones de una camarada muy querida, Griselda Sánchez, que nos dejó hace un año por una enfermedad. Sus reflexiones nos llevaron mucho, ya por el 2017, a imaginar qué es lo que pasaba cuando se defiende el territorio, ¿no? Usualmente en los estudios de impacto ambiental de cualquier proyecto hay una consideración de la transformación del espacio del paisaje visual. Y ella, como radialista y una soñadora de las ondas y el sonido, decía: ¿qué pasa con el universo sonoro de los territorios? ¿Acaso no importa en un estudio de impacto ambiental la dimensión sonora? ¿Acaso no cambia en la dimensión aural, la ecología acústica de los territorios, que también demanda una relación material y simbólica para configurar esa idea de territorio? Y empezamos a jugar y generar pues toda una problematización sobre cansados también del predominio de la visualidad sobre nuestro tipo de producción, incorporar esta propuesta del giro aural dentro de nuestra práctica de acompañamiento en estos contextos, ¿no? Y nos inventamos este proyecto de capturas sonoras, que era un quiebre entre... Veíamos en todo el tiempo, nosotros lo veníamos de la geografía, pero en todos los contextos de defensa del territorio, el principal instrumento de divulgación y pedagogía es el mapa, y las comunidades en las que muchas veces la gente tal vez no maneja o habla de manera fluida castellano porque en otras lenguas, pero sabe explicar de muy buena manera la relación de los mapas, ¿no? Y hay una experticia muy potente de los mapas, y empezamos a pensar que el mapa también es la posibilidad de una mirada pues adultocéntrica, y qué pasaba con el sentir de otras perspectivas, ¿no? Qué pasaba con las infancias, las niñez, que también son actores que van a heredar muchas, sobre todo cuando se prolongan en 10, 20, 30, 40 años, ¿no? Entonces, cómo prestar atención a esa preocupación, y fue muy interesante cómo esa inquietud más como estética, más técnica de lo sonoro, de intersección audiovisual, nos llevó a repensar estas otras pues, herramientas, y pensar los puntos de vista y las intersubjetividades que están en juego. Vamos, ¿no? Y así nace, bueno, ojalá que cargue porque está fallando un poco de... Y todo eso, todos esos procesos que hemos haciendo, nos inventamos una revista alternativa, independiente, no indexada, sin revisión de pares ciego, abrazando para que los compañeros de la agroecología no saben decir, ¿no? Que porque tiene que venir una ONG a certificar que tu chacra es orgánica, ecológica, si la certificación hay que ser de campesino a campesino, de campesina a campesina, ¿no? Una referencia a la agroecología muy potente que abrazamos de la vía campesina, y nos damos nuestra propia revistita e invitemos a practicantes como nosotros en la región que están
pues explorando todas estas dimensiones, ¿no? Y pues hemos estado sacando una al año, ya vamos en la número 8 y eso me parece muy bonito que aglutina las reflexiones del hacer que vamos provocando como colectividad, pero que invitamos a pues, agentes que están por ahí rondando para mismas inquietudes y nos vamos encontrando en distintos espacios a que podemos como coeditar, ¿no? Creo que eres de Salto de la base, ¿no? Que viene como, no, que no paró. Para entrar a lo que es esta locura de pienso. Que Andrea, la de Carlos, si no me la digo del club, le tengo, como no tardaba, me la raconté acá. Entonces, quería la analógico. Nada, Lecciones de Ingeniería, pues es una manera que yo empecé a llamar a este ejercicio extraño de por qué nos pusimos a hacer cartografías sonoras y cómo generar esos procesos de archivos sonoros en contextos de amenaza extractiva, no bajo la lógica de una antropología del rescate o de la urgencia, sino por esta dimensión de amplificar la construcción del espacio o el lugar, ¿no? Que tiene en la política acústica en la definición, construcción de la noción de territorio, ¿no? Sobre todo en esta idea de que se habla mucho de caderencia del territorio y caminando y estando ahí empezamos a abrazar mucho la idea del cuidado del territorio, ¿no? Y de la crianza mutua del territorio. Con el territorio en esa configuración material y simbólica va cultivando una relación pues humana y más que humana, ¿no? Y empezamos ahí a tejernos hacia la amplificar y salirnos de la idea de las nociones epistémicas y abrazar la diversidad de ontologías posibles, abrazando esas ideas de los perspectivismos de Rivera Castro y pues empezamos ahí a pensarlos de manera más que humana, ¿no? Y también pues ahí como jugando un poco a la dimensión de lo sensorial, entendiendo un poco como desde la tradición antropológica pues hay toda esta idea del cuaderno de campo, es el lugar donde uno va tomando nota, donde uno va como registrante del ETIC y va construyendo como un tipo de archivo de repertorio de consulta cuando quiere volver a escribir lo que viviste y vivenciaste, ¿no? Es como una tecnología que es un activador de memoria de cosas. Y yo me ponía a pensar en mis cursos e indagaciones cuando me empecé a alejar de la antropología y centrarme de nuevo en el mundo de la imagen y movimiento, en esas cuestiones que Debray habla de la logosfera, la capocosfera y la videosfera, y cómo se iban construyendo un nivel de culturas audiovisuales que van dando transmutaciones de la noción de la memoria y desalogado de la memoria y construyendo una noción de una memoria protésica, ¿no? Que va construyendo, tejiendo esos artefactos culturales de memoria, diría Leyeli, para crear estas relaciones de herencias, de herederos, ¿no? De un legado, de una referencia, de una experiencia sensible, de una noción encarnada, y como un registro de esa dimensión sacada de la ecuación de la herencia del territorio en sus de impacto ambiental, se envía un tema de discusión muy interesante, ¿no? Cómo el universo sonoro estaba cada vez más presente cuando sacabas de la tarea ahí el predominio de lo visual por la recepción del detatista, ¿no? Y cómo ese giro hacia un tipo de trabajo más sensorial iba pidiendo otro tipo de discusiones, iba amplificando las narraciones, ese dar cuenta, ese evocar experiencias de un pasado en un momento actual, resignificándolo, atravesándose a partir de otros dispositivos y generando nuevas huellas que van por ahí, pues reactualizando ese archivo de repertorio corporal, pero que lo vamos documentando de otra manera en algún nivel que tecnen, ¿no? De algún nivel de técnico que nos permita registrar algunas cosas. Y eso nos llevó a pensar mucho en la posibilidad de seguir abrazando los giros, ¿no? Siempre leemos en los compilados de las ciencias sociales que el giro sensorial, que el giro oral, el giro ecoterritorial, que el giro ontológico, que el giro decolonial, y paramos girados y paramos más confundidos que otra cosa. Entonces, es muy bonito eso, ¿no? Seguir girando entonces, o sea, como el mismo universo, ¿no? Ese giro constante, ¿no? Y pues algo que nos empezó a cuestionar mucho en ese proceso y que desde la antropología visual ya se viene como reflexionando un montón, es esta noción cuando el etnógrafo se vuelve artista o cuando el artista se vuelve etnógrafo.
porque en hacer registros de campo de manera colaborativa, participativa con las comunidades y con un nivel intergeneracional, pues había una reinterpretación también de hacer piezas sonoras, ¿no? Había la posibilidad de hacer pequeños microprogramas de radio para difundir en las radios locales. En Perú, no tenemos una tradición larga ni fuerte de radios comunitarias per se, como sí existen en otras países de la región, ¿no? Acá lo que tenemos son radios privadas que a veces se ponen al servicio de algunos procesos de lucha, de algunos procesos de defensa, pero que al final responden solo a un interés privado de alquilar un espacio radial, y que cuando entre un actor como las empresas suben las tarifas y encarecen todo, ¿no? Y van auto boicoteando la posibilidad de conquistar el espacio radial. Esta inquietud que venía del recurso estético, del giro aural, que lo empezamos a aplicar en nuestros procesos de rompimiento a partir de esta idea de una práctica audiovisual, por estar ahí, hacer una especie de un constante trabajo de campo, que es ese lugar extraño que es nuestra colectividad, nos llevó a pensar en cómo regresamos a esa tensión que siempre abraza la antropología visual. No sé si acá se está editando algo de antropología, no, estoy muy ajeno, pero en muchos espacios la antropología visual se le considera como una subdisciplina, ¿no? Desde la antropología más que escenarios, todos abogamos por seguir ahondando en esa posibilidad de ampliar los caminos y de venir de ese espacio que nos está permitiendo, pues, generar diálogos interdisciplinares, generar ahí un nivel de potencia, ¿no? De una potencia que puede irradiar conversaciones más en estos tiempos de múltiples crisis. Entonces, para ir cerrando y acordando, pues eso, ¿no? Pensar en lo que Maresteles Bamba invita, así como en algún momento Branchi habló del intelectual práctico. Maresteles Bamba, esta socióloga argentina, está acompañando muchos procesos de luchas territoriales, y que plantea esta idea del giro ecoterritorial. Llaman idea de una academia, de una intelectualidad anfibia, ¿no? De cosas que está transitando en esas distintas capas de vida, y pues en esa esquizofrenia bonita, pues, de contagiar algún nivel de imaginación y desborde posible, ¿no? Creo que son tiempos complejos, como decía al inicio, que necesitamos del desborde nuevamente para inquietarnos, movilizarnos y salirnos de la comodidad que puede construir el estar en ciertas estructuras, ¿no? Creo que son tiempos de retomar el nivel de la movilización, que no solo se muevan los cuerpos, sino que también se muevan los sentires, que se mueva de esta cosa extraña que está cubierta por eso, y porque podamos así construir algo que nos permita vivir de manera digna en la diversidad de pueblos que somos, ¿no? Y en la diversidad de formas de estar, de sentir, de ser, y romper, pues, todas esas imposiciones, pues, de las distintas colonialidades que se han ido desprendiendo, ¿no? Saludo nuevamente, pues, espacio. Espero haberles compartido algo de la locura. Tuve que tomar acá, pero no menos gusto si aguantame. Entonces, puedo dejar que la palabra fluya, que creo que mi mamita recuperar la capacidad de la palabra, que ahí como circule, comparta, pues nada, la palabra bomba, Luis, y luego conseguía súper local que ya un intercambio. Fuerte un por favor. Bueno, quizás de sus preguntas, después de la introducción de escrito ponente, pues vamos a pasar a la ronda de preguntas. Ahora le voy a dar pase a nuestro siguiente ponente, el docente Luis Reyes. Su ponencia se titula San Marcos, Ecología y Revolución. Adelante. Muchas gracias, Isaac. Sí lo puede escuchar, ¿verdad? Perfecto. Pues en realidad les agradezco muchísimo que me den la oportunidad de conversar, de estar aquí con ustedes, presentando. Es chévere tenernos en la clase de Guillermo Cardenal, la clase de TRAM, para poder estar aquí también. Ya le pedí disculpas a mi clase, que puedo pedir disculpas, porque más que dar la ponencia magistral, pues yo creo que es lo radicalmente opuesto. Es una ponencia infame
Creo que tal vez el título ya viene siendo un poco el spam, cubetón, como me gusta hacer cosas a mí dentro de la antropología, porque más que un espacio disciplinar de tipo castrense, pues yo creo que debería ser un espacio un poco más lúdico, por lo menos deberíamos intentar hacer eso. El título tal vez es un poco más pomposo de lo que realmente voy a decir y menos controversial, así que no se preocupen. Ojo. Yo sé que usted no se preocupa, pero tal vez hay personas que sí se preocupan. Bueno, voy a leer partes también simplemente voy a hablar. He elaborado un texto un poco híbrido. La primera parte, la introducción, sí es una introducción leída. La conclusión, hay un pequeño poema también que voy a leer para citar a uno de nuestros grandes antropólogos, al cual admiro mucho también. Y en el medio por ahí van a haber partes leídas y también partes más que luego reflexivas y de pensamiento libre, ¿no? Pero igual no voy a intentar escribir al tiempo de 20 minutos que nos han dado. Pero bueno, para iniciar, digo lo siguiente. Me despierto a las 5:30 de la mañana, aún cansado, tras haber dormido apenas unas 6 horas después de un largo día de trabajo. Preparo un café cargado, enciendo la computadora y me siento a terminar de preparar las 2 clases que debo dictar hoy miércoles. Aunque ya he leído las lecturas de la semana, todavía necesito sentarme frente a la pantalla para pensar la estructura de cada sesión y repasar las notas que he tomado. No he podido hacerlo antes porque, para trabajar como profesor en nuestra querida decana de América, debo tener otro empleo a tiempo completo. Los poco más de 1000 soles que recibo como docente a tiempo parcial no alcanzan y por eso, aunque mi sueño es dedicarme exclusivamente a la antropología, debo realizar otros trabajos con la esperanza de que algún día podré vivir solo de la academia. Mientras organizo mis clases, pienso también en la suerte, siempre entre comillas, que he tenido de poder dedicarme a eso. Muchos de mis colegas en las diversas universidades por las que he pasado no lo lograron. Ahora se dedican a otras cosas, pero ya no a la antropología. Como Sambo, peruano, proveniente de una familia empobrecida, obrera y campesina, sin capital social ni cultural, para citar a uno de los franceses favoritos de muchos de ustedes, definitivamente he tenido, entre comillas, suerte. En ese momento, un pensamiento se apodera de mí de forma intrusiva. ¿Cuántos de mis estudiantes correrán con esta misma suerte? ¿Cuántos lograrán con dificultad, entre comillas, vivir del académico? Intentando despejar la mente susurro: espero que todos los que quieran, que muchos, que más de lo que pensamos, y que lo logren por mérito propio y no por gollerías ni favores políticos. Antes de cerrar la laptop, recibo un correo de un estudiante de mi clase de las 9. Me pide por favor que mande cierre la puerta si llega tarde. Me explica que no es su intención llegar así, pero que ahora tarda casi 2 horas y media o 3 en llegar desde Lima Sur, debido a la cantidad creciente de pistas en reparación a lo largo del trayecto. El tiempo en un bus se ha vuelto impredecible. Leo el correo, imagino que lo he enviado desde el micro camino a la universidad y, como si fuera una especie de collage, se me vienen a la mente muchas de las conversaciones que he tenido con ustedes, mis estudiantes, en estos más de 5 años de docencia en esta ilustre institución. Escucho sus voces en mi cabeza y comienzo a generar un diálogo que dice así: me desperto a las 5 de la mañana, cansado, después de haber pasado todo el día en la universidad, de llegar a casa a ayudar a mi mamá con los quehaceres, de leer algunas páginas de las lecturas desde el celular. Como el micro se demora tanto, salgo de casa a las 5:30 de la mañana para no llegar tarde, porque algunos profesores cierran la puerta y ya no me dejan entrar. En la combi trato de leer más, pero a veces me vence el sueño. Llego con las justas y, si tengo algo de tiempo y plata, me compro un pan con huevo y una quinoa para desayunar. A veces, a pesar de tomar todas mis precauciones, igual llego tarde y pierdo la clase de la mañana. Estudio antropología porque me gusta, porque pensé tal vez que había más cursos de forense, porque fue lo que logré alcanzar en las plazas, porque me ayuda a entenderme a mí y a entender a los míos. Pero mis compañeros y yo no sabemos si, a pesar de estudiarla, podremos algún día hacer realmente antropología. Y con esta idea en la cabeza entonces me pregunto, de estas estudiantes míos, ¿quién tendrá la suerte? ¿Suerte de qué?, me repregunto. Pues de vivir, entre comillas, su sueño.
Pero sueño, entre comillas, y suerte, entre comillas, sigo pensando, son palabras tornadas conceptos por el capitalismo mundial integrado. En el espacio-tiempo que habitamos hoy en día y que el capitalismo tardío ha moldeado, se han convertido en eufemismos que encubren situaciones de precariedad múltiple y persistente. Aquí, San Marcos no es la excepción. En nuestra querida institución, donde no hay becas para que ustedes puedan estudiar tranquilamente, ni sueldos dignos para muchos de nosotros profesores, especialmente los de tiempo parcial, habitamos un espacio cooptado por la corrupción. Ya sea corrupción que viene del status quo de las autoridades que tenemos en el poder o de sus supuestos opositores. Estamos en una universidad donde priman las relaciones sociales y políticas por encima del mérito y el trabajo académico. Una realidad donde estudiantes desde los primeros ciclos ya se ven obligados, mal que bien, a ser operadores políticos, para el beneplácito de sus padres que tal vez han sido profesores o sus padrinos o madrinas de Cuenca en la facultad. Una institución clasista y patriarcal donde los apellidos compuestos o extranjeros siguen valiendo más que los apellidos del quicholos, los serranos y los negros que a duras penas llegamos allí. En esta institución, que presenta una ecología invadida, como diría Félix Catarrino en sus 3 ecologías, por airas mutantes y monstruosas, fuera monster, como podemos tener suerte. Esto es, la pregunta urgente, retomando también a Gatarría en una entrevista en Brasil, la pregunta urgente sería, ¿cómo seguimos creando territorios existenciales en medio de toda esta mierda? Creo que desde la antropología sanmarquina podemos intentar una respuesta. Una que circule entre la tensión existente entre ecología y revolución. Primero que todo, debo detenerme a definir la noción de ecología. Para ello es necesario volver a su raíz etimológica. El término, como siempre les insisto en mis clases, proviene de la noción griega de oikos, la misma raíz que encontramos en palabras como economía o ecosistema, y que hace referencia al pogar, a la casa, al espacio que nos conforma y que al mismo tiempo nos da lugar para conformarnos. Si concebimos la ecología de esta manera, es posible entender esta noción más allá de lo estrictamente natural y hablar, por ejemplo, de una ecología de la Escuela de Antropología, de una ecología de la Facultad de Ciencias Sociales o incluso una ecología sanmarquina. Con esto, y como creo que es evidente para ustedes, no nos estamos refiriendo únicamente a los componentes naturales, con los que compartimos un espacio, sino a todos sus elementos, humanos y no humanos, sociales y naturales. En ese sentido, considero que, más que hablar de una ecología, me sitúo en una reflexión que se acerca a lo que Isabel Stengers denomina etoecología, la cual es definida como el enfoque que trata de conectar el ethos o la forma constitutiva del ser viviente que toma en cuenta su ambiente con el poikos, o la vasta totalidad a la que pertenece. Combinar quien yo soy con el medio ambiente que me forma y al que yo formo como individuo. Asimismo, al hablar de ecología, pongo énfasis en las relaciones, agenciamientos y prácticas que emergen en y desde estos espacios. Una comunidad costera del norte peruano, por ejemplo, asentada en la desembocadura de un río que vierte sus aguas al Pacífico, probablemente tiene la pesca a una de sus prácticas tradicionales. En cambio, una comunidad andina enclavada en un valle fértil donde el sol y el agua se equilibran con constancia, probablemente tiene la agricultura una de sus prácticas vitales. Estas prácticas, sin embargo, no son azarosas. Estas emergen de una ecología específica, siempre en un estado de metaestabilidad. Pero hoy, esa metaestabilidad parece haberse fracturado. En el Perú y el mundo es parte de nuestra cotidianidad escuchar sobre pescadores que no pueden pescar por el derrame de petróleo, por ejemplo, en Petroperú, o sobre comunidades indígenas amazónicas cuyas aguas están altamente contaminadas por el plomo. Estas son ecologías enfermas e inestables, en las que estamos produciendo cada vez más a pescadores que no pescan, agricultores que no cultivan, cazadores que no cazan. Partiendo de esta comprensión y aceptando que en el Perú, en Lima, en San Marcos, en Sociales, habitamos también una ecología enferma, me pregunto, ¿qué tipo de ecología se ha instaurado en aquello que nosotras reconocemos como nuestra antropología? Y aquí resuena en mi mente una frase del antropólogo británico Gregory Bateson, el viejo Bateson, que dice: así como hay una ecología de las malas hierbas, también hay una ecología de las malas ideas. Y estas, desde mi experiencia, se manifiestan hoy bajo una lógica perversa.
la idea de que la gran mayoría debe vivir en condiciones precarias, constantes, para sostener el bienestar y el privilegio de unos pocos elegidos a dedo. En segundo lugar, quiero detenerme a explicar cómo uso el término revolución. En el medio ecológico en el que me encuentro, San Marcos, este término es tan cargado como un sobredeterminado. Últimamente se ha convertido en una palabra que enciende las fantasías más húmedas de ciertos sectores de la derecha rancia que nos gobierna, ansiosos por lanzar adjetivos que les provocan cosquillas y se ruborizan como rojo, caviar, comunista, sanarquino. Para su decepción de este grupo de gente, el cual engloba a los fujimoristas, a los lópez-aliaguistas o porquistas y a los viejos lesbianos en general, y también, ¿por qué no?, para la decepción de nuestros compas sacos, los etnocaceristas, debo decir que cuando hablo de revolución, y aquí me expongo a que me tilden de pecho frío dentro de este medio, no estoy apelando a su sentido marxista clásico. No me refiero aquí a un proceso histórico inevitable en el que los oprimidos se liberen de sus cadenas mediante una transformación estructural total del status quo. En este punto considero fundamental aclarar que la noción que orienta a mi reflexión no está de revolución como tal, al menos no en el sentido clásico o insurreccional, como el que suele invocarse, sino más bien de aquello que Deleuze y Guattari denominan como un devenir revolucionario. Esta distinción no es menor. Mientras la revolución, en su acepción moderna, remite un acto de quiebre, a una interrupción violenta del orden establecido, a una destrucción fundacional, una especie de tabula rasa sobre la cual erigir un nuevo régimen, el devenir revolucionario alude a una transformación menos espectacular, pero no por ello menos profunda, una mutación creativa, insidiosa, una afirmación de vida que se desliza, se fuga y se recombina incluso dentro del colapso. Podríamos decir, entonces, que si la revolución promete un nuevo comienzo ilusorio tras la ruina del viejo mundo, el devenir revolucionario, en cambio, es más bien la existencia de lo vivo en medio de las ruinas, la capacidad de articular formas de existencia singulares y autónomas allí donde las condiciones parecen legadas. Es un gesto que no destruye, sino que rehace mundos de sus ruinas, que no irrumpe desde afuera, sino que se infiltra desde adentro, que no busca instaurar una totalidad nueva, sino multiplicar las diferencias. Es en ese sentido, el devenir revolucionario es inseparable de una imaginación ecológica radical, una que reconoce que el medio en el que habitamos está enfermo, contaminado, precarizado y que, sin embargo, aún ofrece los márgenes, grietas y umbrales donde lo común puede rearticularse. Es, en pocas palabras, hacer que insistan los utópicos mundos posibles en medio de la pesadumbre del mundo probable. Desde esta perspectiva no se trata de anunciar una nueva utopía ni de convocar una revuelta inminente, sino de reconocer y sostener los devenires ya en curso, modos de existencia que rehuyen a la norma, agenciamientos afectivos que resisten a la mercantilización de la vida, prácticas colectivas que ensayan otra relación con el saber, el cuerpo, el territorio, el conocer. Así entendido, el devenir revolucionario es menos una promesa que una práctica situada, la reificación de un medio ecológico dentro de la catástrofe, el intento por hacer mundo incluso cuando el mundo parece caerse a pedazos. Al entrelazar mi comprensión de ecología, como una ecología de las prácticas, pero también como una ecoecología en el sentido de Stengers, con esta noción de revolución entendida como devenir revolucionario, lo que emerge es una inquietud fecunda. ¿Cómo en un medio en el cual hay que reconocer que nunca fue muy estable, pero que hoy en día es más inestable que antes, que se descompone, que se desmorona, que se cae, que se destruye ante nuestros ojos, podemos gestar una práctica antropológica regenerativa, una práctica que no se limite a registrar el derrumbe, ni que se alegre porque se cae, sino que lo atraviese para dar lugar a de nuevo, que no solo revitalice a una disciplina muchas veces encerradas en su propia obsolescencia, sino también a la universidad como espacio común, como un oikos compartido. Y aquí considero yo que la primera propuesta que yo he aprendido con las poblaciones con las cuales hago trabajo de campo es que tenemos, y lo que he aprendido también con ustedes, como profesor de ustedes, es que una de las cosas interesantes que podemos hacer desde San Marcos, además de dejar de mirar hacia allá en la avenida universitaria y centrarnos un poquito aquí, es que debemos aprovechar el desbalance ecológico que se ha generado en San Marcos con la irrupción de aquellos y aquellas que no deben estar aquí sentados, sino que deben estar afuera,
sentaditos esperando a que llegue un antropólogo a estudiarnos. Es decir, aprovechar este desbalance ecológico y tomar la antropología como práctica y no como disciplina. Tomar la antropología no como disciplina, sino como práctica no implica una denuncia, una apropiación y una afirmación de lo que verdaderamente debería ser la antropología. Se trata más bien de una apuesta pragmática, una invitación a pensar a partir de los efectos que se genera si concibiésemos a la antropología como un arte de los encuentros, una práctica que escapa a las obligaciones impuestas por un modelo disciplinar prefijado y que se embarca en cambio en una constante fabricación de respuestas surgidas de la confluencia de modos de existencia catalizadores de creatividad. Este planteamiento no busca innovar, sino reconocer y dar valor a quehaceres que han existido y siguen existiendo en los márgenes de la disciplina. Son prácticas que florecen como plantas obstinadas entre las grietas del pavimento, sorprendiendo y alegrando por un instante al transeúnte distraído que les presta atención. En este marco, la irrupción de personas, como muchos de los que estamos aquí presentes, tradicionalmente vistas como todo lo adversativo del antropólogo a secas, está catalizando en mayor o menor medida una desterritorialización ontológica de la figura del antropólogo. En medio de los múltiples giros y rupturas epistemológicas que han marcado el devenir reciente de la antropología, se abre también una pequeña brecha hacia su inestabilidad ontológica. Esta transformación del medio ecológico de la disciplina, siguiendo Félix Catarrich, es producto de la emergencia de estos antropólogos divergentes, estos antropólogos otros, estos antropólogos dichos nativos, comúnmente mal llamados antropólogos nativos, mal llamados porque es el antropólogo a secas quien en verdad opera como el nativo dentro de la disciplina antropológica. Esta mutación ecológica no solo desestabiliza, sino que también posibilita la proliferación de los practicantes de antropología. A diferencia del antropólogo a secas que se origina en un entorno académico aséptico y responde a un modelo disciplinar, el practicante emerge de otro tipo de medio, uno constituido por las relaciones y afectos, por prácticas y encuentros, mientras que el primero se concibe a partir de una diversidad hipológica, productora de entidades discretas, homogéneas y delimitadas, un nosotros antropológico frente a ellos los nativos. El segundo, el practicante de antropología, nace de la diferencia topológica, que engendra un nosotros antropológico, un nos otros, un ñohanchil en quechua. Cuarta persona del singular, no síntesis ni oposición, sino plano de inmanencia donde proliferan relaciones heterogéneas. El antropólogo es una figura que responde a un origen teórico, guiado por una arquitectura disciplinar que define su lugar, su rol y sus métodos. El practicante, en cambio, tiene un origen pragmático, estado en el hacer, en el roce con el mundo, en el vaivén de sus propias preguntas. Su práctica no es la ejecución de guión académico, sino la invocación de un evento que convoca y transforma. Es pensamiento en acto, movimiento que se piensa y repiensa en relación con un medio que lo afecta y al que afecta. El segundo punto que propongo es que hay que aprovechar este tipo de irrupción de personas que están más destinadas a ser nativos de antropólogos para aminorar la antropología. Cuando hablo de aminorar la antropología me refiero a una operación especulativa sumamente desarrollada, sugerente desarrollada por Deleuze en colaboración con el dramaturgo italiano Carmelo Belli, y retomada de manera muy buena por Marcio Wolmer, que estuvo aquí presente hace un tiempo. En su artículo, 500 años de contacto. ¿Sí? ¿Ahí? Mira, es un potente por... Este programa fue sonido. No. Esa gente ni imperialista. A la plena. Bueno, en ese contexto, aminorar la antropología implica pasar de la antropología con A mayúscula como disciplina a la práctica antropológica y del antropólogo como sujeto normado al practicante de antropología como figura emergente. Para que esta operación tenga lugar, es necesario sustraer la variable dominante de la disciplina, aquella que aquí yo denomino como el hechizo racionalista de la antropología. Este hechizo se sostiene en tres vértices fundamentales: la gran división entre naturaleza y cultura, Es sinfonía de las que quieres. Sí, no, es que parece que como hay inalámbrico,
está funcionando, se está cruzando con el frente, sobrado allí, pero que una señal de tren. Una señal del destino. Bueno, lo que básicamente es la antropología, o manejar la antropología, es hacerla que pase de ser una disciplina sesgada, la cual te dice cómo actuar, a hacerlo una práctica, así como la pesca, así como la cacería, así como las prácticas tradicionales que nosotras aprendemos cuando vamos a convivir con las poblaciones indígenas, amazónicas, andinas, afroperuanas, etc. O élite aquí en Lima también. La práctica se hace, la práctica es pragmática, tú la haces a la hora que la ejecutas, no la piensas previamente. No tienes previamente una guía que te dice cómo actuar cuando vayas a campo, sino es algo que surge orgánicamente a partir de la relación que tú estableces con las personas con las que te encuentras. Por eso, no sería sobre todo establecer una diferencia radical o ontológica a priori, sino sería establecer una diferencia a posteriori. ¿Quién yo soy para ellos? Así como yo tengo la capacidad de hacerlo a ellos y a ellas, también ellos tienen la capacidad de hacerlo. Y eso tiene que ser incorporado dentro de nuestras prácticas. Yo no soy solamente el nieto de Lucho Escate y Reino Pérez, sino que también soy alguien más para ellos. Desde mi perspectiva, soy un antropólogo que está trabajando con ellos y soy su nieto. Pero desde ellos, ¿quién soy yo? ¿Qué tipo de relación se establece con ellos? Y es a partir del mapeamiento de estas relaciones orgánicas que surgen en mi campo, que no están escritas en ningún libro, que yo puedo hacer una antropología desde mi sentir, desde los afectos, desde las relaciones de respeto y simetría que establezco con las personas con las que estoy trabajando en mi campo. Y esto me lleva a pensar en el último punto que quería compartir con ustedes, cómo diablos hacer una antropología que no recaiga en la toxicidad del ambiente en el que nos encontramos. Creo yo que una de las cosas imperantes, muy pocos de mis colegas y yo incluso hacemos en el día a día, es pensar a través del medio, como dice Isabel Stengers. ¿Qué significa pensar a través del medio? Medio entendido como la mitad, no lo macro ni lo micro únicamente, sino el medio, haciendo un tipo de costura entre la situación general y la situación específica, pero también el medio entendido como el espacio inmediato el cual nos rodea. A veces estamos viviendo situaciones de urgencia, a las cuales no atendemos porque tenemos y hemos desarrollado un proyecto por el cual hemos ganado financiamiento y tenemos que responder a directrices que vienen del norte global, y si no vienen del norte global, vienen de las interioridades de nuestra cabeza. Y eso no nos permite escuchar a las personas con las que nosotros estamos trabajando. Como dice Marcio Gold, como dice Ribeiro de Castro y otros profesores de aquí también, creo que más que saber responder, muchas veces lo que nos interesa a nosotros es, o debería interesarnos saber preguntar. Preguntar no en nuestros propios términos, sino en los términos de las personas con las que nosotros estamos trabajando. Y creo que a partir de saber generar mejores preguntas en los términos propios de las personas con las que trabajamos, vamos a saber responder. Responder en el sentido de responsabilidad. ¿Y cuál significa hacerse cargo de desarrollar la dignidad para poder responder al medio en el que nos encontramos? Muchas veces intentamos ser antropólogos disciplinados, seguir todas las directrices que nos da la disciplina antropológica, pero a pesar de ser disciplinados no somos responsables, porque ¿a quién les respondemos? A nadie, a nosotros mismos. Yo prefiero ser un antropólogo disciplinado y al mismo tiempo responsable. Y con eso ya cierro, y la comparación es bastante chiquita. Es así como a partir de las cosas que he aprendido con las personas con las que hago trabajo de campo en la piel con ustedes, y aquí, estando sentado frente a ustedes, cada vez que doy clases o ahora en esta ponencia infame, renuevo un poco mi esperanza porque veo que siguen avanzando aquellos practicantes de antropología. A los poquitos se va ganando espacio, como pueblos nómadas y revolucionarios, esparciendo semillas, floreciendo en el concreto, luchando por prolongar cápsulas que parecían destinadas al despierro. Entre el alcohol, conversaciones, teorizaciones, alegría y compartir tristezas, veo que muchos de ustedes, y ustedes todavía siguen haciendo una antropología divergente, una antropología vital. Y así, de alguna manera u otra, van prolongando la amorosa tarea, como decía José María Arguedas, de sacar de los sesos de algunos doctores y doctoras, de algunos colegas míos, las piedras idiotas que los han hundido y que no les permiten entender la riqueza que traen consigo ustedes, practicantes de antropología y otras prácticas ignoradas. Y aquí sí que Arguedas. Dicen que no sabemos nada, que somos el atraso, que nos han de cambiar la cabeza por otra mejor.
Dicen que nuestro corazón tampoco conviene a los tiempos. Dicen que está lleno de tumores, de lágrimas como el de la calandria, como el de un toro grande al que se degüella, que por eso es impertinente. Dicen que algunos doctores afirman eso de nosotros, doctores que se reproducen en nuestra misma tierra, que aquí engordan o que se vuelven amarillos. Que estén hablando, pues, que estén cotorreando si eso les gusta. ¿De qué están hechos mis sesos? ¿De qué está hecha la carne de mi corazón? Saca tu larga vista, tus mejores anteojos. Mira si puedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ponente. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. No sé si ya alguien nuestro público quiera comentar o preguntar acerca de la ponencia de julio del profesor Reyes. Y también para hacerles recordar que está pasando una pequeña lista, los que se noten pues van a poder participar en un sorteo. Vamos a estar sorteando algunas cosas también al final de la misma lista. ¿Preguntas, comentarios? Buenas tardes. Yo tengo una pregunta que me quedó, o sea, en como que le quedó atrapada una frase que dijo cuando mencionó que muchos no deberían estar acá o no deberían estar acá y deberían estar afuera. ¿A qué se refería exactamente? O sea, se me quedó eso ahí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿qué tal? Sé que la exposición ya ha hablado acerca de esto, pero igual quería preguntar si se puede profundizar incluso más en esto de ser indisciplinado, pero sale del enfoque. ¿Alguna otra intervención? ¿Comentario, pregunta? Uso para el compañero de la capografía sonoras. Es una pregunta más técnica en el sentido de cómo acercarnos al sonido en cuestiones, por ejemplo, de acercamiento, creo, con lo no humano particularmente, ¿no? En ese sentido, la verdad que no estuve, estuve en la oído parte de la ponencia, pero me llamó bastante la atención cómo cerraba en particular, ¿no? Y cómo está envuelta en el tipo, y me parece que desde la etnografía no solamente audiovisual, sino la etnografía sonora como tal, es un recurso que no utilizamos muy a menudo, sino simplemente utilizamos una grabación para grabar entrevistas, ¿no? Pero no para grabar pues ambientes, ¿no? No para grabar distintos otros tipos de registros sonoros que son o deberían ser muy ricos, por así decirlo, dentro de existencia humana, pero en ese sentido, ¿cómo poner la grabadora? ¿No? ¿Cómo quizás diferenciar un sonido que pueda, entre comillas, servir o no? O simplemente o también cómo diferenciar el sonido del viento, ¿no? O sea, si registramos el viento 20 días, ¿cómo podemos darle un cierto sentido a ese registro, la ñen, ¿no? Sea el viento, sea el río, sea la cueva, sea el lugar no, o sea, el lugar y la relación no humana que puedes registrarse a través del sonido, cómo podemos diferenciarlo quizás no sé si llamarlo ruido, no sé si llamarlo un sonido no deseado, no sé si calificar o darle clasificación o darle la categoría al ruido como tal. Creería que sí, pero finalmente cómo ese ruido, cómo ese sonido se traduce en el trabajo de investigación o de traducción desde la agroecología.
Buenas. Yo quería preguntar, ¿cómo podría ser una antropología revolucionaria? Por ejemplo, invirtiendo el presupuesto de la observación participante en un concepto de participación observativa o participación analítica, en el sentido de inmersión en el contexto para entenderlo. Y también si la antropología, ¿cómo puede ser una herramienta fundamental para la construcción de nuevas formas relacionales entre los humanos y entre los humanos y los no humanos? Una última pregunta. Sí, yo tenía una pregunta para Julio, pero iba relacionada con la que hizo el compañero, que pudieras explicar un poco más sobre el proyecto de Sonido y Ingeniería y cómo hacer a mí el sonido no se quede en un verbo contemplativo, ¿no? Sino que también sea como una todo férica que tenemos con nuestros informantes. Eso. Tenemos comentarios sobre ponerse el profesor de ellas, me parece muy importante, sobre todo ahora, ¿no? O sea, vemos que antes tenemos, y yo creo que todos, entre profesores, autoridades, y todo el mundo vimos misiones difíciles, ¿no? Para poder hacer un ejercicio académico, pero también directamente de los estudiantes nos encontramos con una escuela que parece que se siente orgullosa de hacernos la vida imposible, ¿no? O sea, que parece que se siente feliz de decir que la neurología no es fácil, es algo complejo, y en ese sentido, por ejemplo, nos dicen como que por la calidad no se puede adelantar cursos en verano y luego tenemos condiciones bien difíciles en los cursos, bien complicadas en los cursos mismos, que se supone que ya son con calidad, pero en general es eso, ¿no? O sea, es difícil hacer un ejercicio académico cuando tienes toda la luchida de una sociedad, bien difícil, una inseguridad ciudadana recontradura y situaciones familiares también que nos hablan cada uno que, bueno, se ponga como meterse sus historias son bien duras. Entonces, luego ver que nos dicen y nos cuentan dentro de la poesía, pucha, a mi profesor me dijo de que ese tema de tesis solamente por el tema no va y que mejor me vaya a otra sección o que deberá cambiar un enfoque, ¿no? Y como que esas son varias situaciones que me hacen pensar a mí, o sea, deberíamos irnos a gusto, estudiar esto, no, sería hacer todo lo posible para que no. Muchas gracias por sus preguntas. Ya, bueno, ¿quién quisiera responder primero, Julio o Luis? Yo, so, para, sí es que es un tema complejo lo del registro sonoro, o sea, no sé cuánta experiencia tengan trabajando en universo de lo audiovisual, pero usualmente quienes venimos de la promoción del campo del cine y el audiovisual, el sonido siempre está de lado, ¿no? Y siempre esta idea bendita de lo resolvemos en postproducción. Entonces, se ha desarrollado, no se ha desarrollado una habilidad o un talento respecto al trabajo de registro directo sonoro, propiamente en el campo audiovisual, cinematográfico, pero sí hay una experticia muy buena y potente, y ahora que mencionaron esa dimensión del ruido, de compañeras que vienen del campo de la música experimental, de explorar el ruido, y son quienes han desarrollado la posibilidad de construir algún tipo de microfonía para hacer hidrofonía, para poder hacer micrófonos de contacto, para poder tener como distintas capas o niveles técnicos que no vienen del campo del audiovisual, que básicamente está enfocado en poder registrar la voz, ¿no? O la proyección de una onda sonora de aire, de aliento, de voz que llega. Entonces, frente a la pregunta esta de lo técnico, el ruido es parte nace de ese universo, ¿no?
Y hay que agradecer un montón a esas gentes que desde esos espacios marginalizados del campo del universo de lo sonoro y la música, la gente del mundo del experimental, pues podemos tener esa posibilidad de accesorios, de contar dependencias tecnológicas y no tener que comprar micrófonos de $1.000, $1.500 y poder autofabricar, ¿no? Y esas microfonías a nivel de lo técnico, ¿no? Que entiendo era la primera pregunta. Y luego, ¿qué pasa con los registros que llegan con un nivel de ruido, dificultad? Eso es lo más humano. Es muy interesante porque el proceso de registro de campo es de manera colectiva con las gentes de la comunidad, ¿no? Con las infancias, con las mujeres pesadas, con la gente de la ronda. Y lo primero que ocurre ahí es un nivel de escucha atenta, ¿no? Una serie de ejercicios de volver a reescuchar a partir de esa atención, ¿no? Ese ejercicio de la escucha atenta, donde cada quien va reconociendo pues un nivel, un umbral sonoro y un umbral de priorización de ciertas pues inquietudes que ocurren, ¿no? Y es súper potente en el sentido de que hay personas que son adultas mayores que están perdiendo la audición y escuchan otro umbral sonoro al de las infancias y prestan otro tipo de atenciones. Hoy hay personas que tienen pues mayor disposición a haberse ido más lejos a ciertas zonas o está con mayor recorrido. Por ejemplo, la gente de las rondas, que usualmente recorre la madrugada, tiene mayor atención a cómo suena la madrugada que cómo se le entiende un niño o una niña, que usualmente no recorre el amanecer cotidianamente, ¿no? Entonces, en esos niveles de identificación, te escucha atenta, pues vamos corriendo en los niveles capas, ¿no? De qué subjetividades, qué universos simbólicos y de receptores van a no poder comprender. Y eso, ¿no? Entonces, eso es un primer gran nivel, para luego pasar al nivel de lo técnico, ¿no? Tomar la decisión técnica de cuáles son las mejores microfonías para poder acceder a ese nivel de registros de campo. Hay un montón de posibilidades. Hay proyectos de ecología acústica que usan microfonías carísimas, ¿no? Que pueden lograr registros muy fidedignos, de muy alta calidad, pero a nosotros necesariamente no nos interesa ese registro de alta calidad, sino el recuperar la identificación sensorial de la escucha atenta y la puesta en valor de ese universo, de cómo una biofonía, cómo una ecología acústica también construye el universo simbólico de lo que configura ese territorio que está en defensa, ¿no? Llevándolo a la clave de la ecología política, los lenguajes de valoración, pues antes que un lenguaje de cambio, de tener un registro de alta definición, priorizamos un lenguaje de valoración de uso, de cómo eso tiene una relación, una relación todo uso social, la función social de ese reconocimiento de la escucha atenta. Y al final, la tecnología, el registro es un pretexto, es un dispositivo que permite provocar otra cosa. Y ahí viene la parte técnica, ¿no? Cómo esto viene ahí como una correlación. Nosotros hemos hecho un nivel de uso de contraarchivo de estos al hacer lo que he ido recopilando, ¿no? En un momento hicimos ejercicios de pequeños sociodramas, pequeños microprogramas radiales con las infancias para sonorizar y construir algún nivel de paisaje sonoro y diseño sonoro con ese acervo colectivo comunitario, pero luego invitamos a un grupo de colegas que están en el campo de las artes sonoras para que hagan una apropiación técnica y una reinterpretación de su universo sonoro que se había recopilado a partir de un reconocimiento de esta escucha atenta. Y fue muy interesante la reinterpretación de gentes que en un ejercicio de experimentación y de contraarchivo, de desarchivamiento, empiezan a intervenir y crear otras capas textuales a ese primer nivel de la capa del archivo registrado, ¿no? Y luego pues hemos puesto a disposición, no les he podido compartir la página porque en la página está todo el proceso y quería ponerles quería hacer una sesión más hippie de escucha, les cerremos los ojos, pero luego les incluye algo, pero no se pudo.
pero les dé grupo a la página para que puedan escucharla. Nos han escrito compañeras, compañeros que vienen del mundo de las artes escénicas, que están montando algún nivel de piezas sobre defensa del territorio, en lucha por la defensa del agua, para poder construir los diseños sonoros de sus piezas a partir de estos registros, ¿no? Y van generando ahí una cadena de formas de reapropiación, de intervención, de uso, ¿no? Que entonces van a ocurrir de esas distintas capas textuales alrededor de la apropiación de ese acervo, de ese archivo que se va como construyendo. Es un archivo muy vivo. Nosotros decimos, nos volvimos archivistas accidentales a partir de provocar este ejercicio. Entonces, veníamos queriendo ser disidentes de la antropología, queriendo ser disidentes del cine, terminamos volviéndonos, pues, ahí como una especie de elementos de la archivística, ¿no? Y estamos abrazando nuevamente la revisión del archivo como una potencia muy bonita, a partir de haber construido un acervo de este tipo, ¿no? Y que nos lleva a pensar cuáles son las capas de la construcción de un archivo de esto. ¿Qué es lo que pasa con los propios archivos que van construyendo ustedes en sus trabajos de campo? No solo los archivos corporales, ya respondiendo para la intervención de eso sobre una antropología de la revolución, entendiendo el cuerpo como una extensión de un archivo orgánico que va acumulando experiencias encarnadas, ¿no? Esa bendita palabra en antropología visual siempre dicen en inglés, no sé lo que, embodies, no es andar, o sea, ser vivito, no vivido, palpitado. Y creo que por ahí va la dimensión de poder como darme un dirio de instalación, muy puntual de idea, con una ponencia de UCAM, que es de la disciplina, ¿no? Cómo transitar esa rebeldía, esa disidencia posible, sobre todo en un tiempo donde ser disidente de pensamiento se criminaliza, ¿no? O sea, lo que se está criminalizando propiamente en las instituciones que está tomada por ciertos grupos de poder, por ciertas, pues, mafias encima, es criminalizar y señalar a quien piense distinto, al que actúe distinto, al que decida ser distinto, ¿no? Y ahí es donde actúa esta noción de irreverencia, de rebeldía, de revolución, de insurgencia, ¿no? Todas estas posibilidades de romper y asumirse como en una posibilidad de indisciplina, de la disidencia del pensamiento, del hacer, de regresar a la práctica, ¿no? Hay algo muy potente que no lo dije ahora, nosotros venimos abrazando desde el colectivo esta canción de defender e insistir en lo común, ¿no? Como esa posibilidad de la construcción de energía social intermitente que ocurre cuando la cosa tiene que ocurrir. Lo común un poco algo que tiene que ser la constancia y la localización de las cosas, como la intermitencia, que el fuego se encienda como tenga que ocurrir, que ese llamado conjunto ocurra, que la energía social, ¿no?, que nos moviliza ocurra, y creo que quizá por ahí la antropología podría encontrar un horizonte de no tener que tener como esa pisciturita ordenada, constante, de este miedo, de este tonto rigor de las cosas, ¿no? Y retomar lo que dice los de Maharao y respecto a esta posibilidad de la formulación especulativa. ¿Cuántos de nuestros trabajos etnográficos escritos en lidera descripción tensa, ¿no? No son más que fábulas, nos inventamos de cosas, ¿no? Y la queremos dar con rigor citando al autor para darle una validación. Cuando los expertos de la vida son los mismos, a mí no me gusta la palabra informante, por ejemplo, ¿no? Yo uso esa idea de secreto social, de todo social, más como de la tour por ahí. Y empezar a romper esas distancias, ¿no? Me gusta mucho la dimensión de los practicantes. Nosotros no somos practicantes, ¿no? Nos unimos ante todo practicantes de un mundo visual comprometido, ¿no? Comprometido con una insistencia de lo común, de tejer y sembrar lo común cuando tenga que ocurrir y responder y no caer nuevamente en esa lógica concreta, pues, de 24/7, 365 días de la semana, ¿no? Sino que ocurre en ese momento de que también un nivel de la condición de autocuidado ocurra. Tampoco es en excederse en darlo todo el 100% del tiempo, ¿no? Y yo creo que en los últimos años, arriba, y para cerrar, a nivel como de lo personal, apareció esta idea de antropología de la revolución, de por ese lado de
del razonar, del sentir pensar, de esa idea de romper la imposición de un tiempo cronológico, abrazar esa dimensión pues telúrica de la vida misma, una espiral. Nosotros conversábamos mucho que estamos viviendo un tiempo de un regreso cíclico de fascismo, de un regreso cíclico del autoritarismo, y ese regreso cíclico tenemos una respuesta, y no a imitar solo el regreso de los fascismos y los autoritarismos, sino también volver a militar la insistencia del regreso de la resistencia, de las insurgencias, de las disciplinas, ¿no? Y creo que por ahí hay un camino bonito, recuperar esa espiral de la desobediencia, reunirnos en eso, ¿no? La desobediencia con ternura, con una dimensión pues del afecto, del cuidado, de lo procuidado, y de entendernos pues que no estamos por ahí solos, solas, soles, ¿no? Sino que en el andar nos encontramos, nos invitamos en estos espacios, y bueno, estoy muy contento de resonar con lo que de Luis, ¿no? Todo un montón, ¿no? Todo como muy potente. A ver, la primera pregunta, creo que la compañera dijo que quise decir con que es en nosotros que no debería estar aquí, sino que debería estar afuera, casi estudiado. Pero a veces yo soy un poco sarcástico dentro de la ilustración que utilizo dentro de mi texto. No quise decir eso de manera literal, simplemente quise decir que muchas veces para una antropología conservadora, una antropología tradicional, una antropología que se opone muchas veces a la irrupción de estos personajes infames que entran a la disciplina, que tardíamente, nietos de indígenas, nietos de afrodescendientes o afrodescendientes indígenas que vienen de barrios o de comunidades muchas veces marginalizadas, y que se supone, o que el mundo, tal y como está organizado, la universidad, tal y como está organizado el sistema, ha hecho con que sean personas que no necesariamente tienen que estar aquí, sino que a pesar de que el mundo esté estructurado, a pesar de que la universidad y los sistemas de ingresos y las epistemologías estén estructuradas y valoradas de tal manera que prevengan que estas personas entren, insisten, tocan la puerta, cumban la puerta, se meten y están ahí bien. Personas que a pesar de los pesares y a pesar de sus 500 años de contacto, han seguido insistiendo para poder estar en lugares en los que no les corresponde estar, entre comillas, desde el punto de vista mayoritario, desde el punto de vista del status quo de Kant, muchas veces. No es que yo lo piense, yo no lo pienso así hoy, si no, no estaría aquí, ya cortando algodón. Pero claro, a eso me refiero. Después, con la noción de indisciplinado y responsable, no fue que se me ocurrió a mí, sino que yo agarré de un amigo mío, Marcio Bacay, estudiante de doctorado, bueno, era estudiante de doctorado, creo que ya todos ese sustentado del Museo Nacional, un chico Bacay es una etnia del sur de Brasil, casi frontera con Paraguay, amazónica, y hicimos una vez, recuerdo, una reunión entre varios estudiantes del grupo de antropología simétrica, del núcleo de antropología simétrica, que es el grupo de investigación del cual yo era parte. Y el tema que discutimos fue justamente eso, lo denominamos como la irrupción de otredades dentro del Calais. Y Marcio estuvo allí como uno de los ponentes. Y en un momento él contó la historia de que cuando entró al doctorado, primero él entró a sociología, no en el Museo Nacional de Brasil, sino en el IPIX, que es el Instituto de Ciencias Sociales, que está lejos del Museo Nacional, geográficamente hablando, y también pues tiene el doctorado en Ciencias Sociales, no necesariamente en Antropología. Hay algunas diferencias. Y Marcio dijo que por más que él entró a Sociología, siempre iba a tomar clases de Antropología, porque Antropología le permitía todavía seguir vinculado con su forma de conocer y de existir. Un poquito más de lo que le permitía la Sociología. Pero incluso cuando eso sucedía, él me dijo una vez, y dijo también a todo el mundo, que muchos profesores le hacían sentir como que si él y los indígenas amazónicos que estaban entrando a estas salas, muchas veces disminuían el nivel académico del hogar. Como que el conocimiento que ellos traían era un conocimiento básico, y pues aunque hablaran lenguas indígenas ya no se hablaba el francés, el inglés de la manera en la que lo hacían las generaciones anteriores, y esto hacía con que muchas veces la forma de publicar y el número de publicaciones disminuyera también, por lo tanto la nota del lugar bajado.
En ese sentido, Marcio dijo, yo sinceramente me enorgullezco de tal vez no ser disciplinado de la forma en la que estos profesores quieren que lo sea, pero yo siento que soy una persona muy responsable. Y si estoy aquí es por mi pueblo, porque mi pueblo se ha juntado y me manda a mí estudiar para yo poder hacer algo por ellos. Y creo que eso es lo bonito y que muchas veces no se entiende en las posiciones que nosotros nos subimos aquí en la universidad. Yo sé que es difícil, sé que es jodido estar aquí y mantenerse, pero no hay que confundir esa responsabilidad. No es una responsabilidad individual, es una responsabilidad con el medio, del cual nosotros vivimos y del cual somos parte. No solamente somos parte de la universidad. La universidad muchas veces nos cierra la puerta. Entonces hay que recordar que nosotros también somos parte de otras colectividades, de otros medios, de otras ecologías, y hay que tal vez generar esas fecundas corrupciones, como decía Marcio Juanma, inspirándose en Joao Guimarães Rosa. Aquí dentro de la universidad hay que venir caso a la universidad de la psicología que nosotros traemos. No hay que avergonzarnos. Muchas veces no hablamos, que tenemos la forma en la que normalmente lo hacemos. ¿Por qué? Porque no es lo suficientemente occidental. Creo yo que eso sería lo más revolucionario. Eso sería lo más revolucionario que nosotros podemos hacer. Intentar aminorar la práctica antropológica, tomarlo en serio. Personalmente yo lo tomo muy en serio porque para mí es uno de los espacios en los que yo puedo ser quien yo soy. Y si yo no hubiese aprendido a ser quien yo soy, la respeto muchísimo, pero al mismo tiempo sé que los axiomas disciplinarios muchas veces no representan los mundos en los cuales mis abuelos existieron y de los cuales yo viví cuando era pequeño. Y lo que quiero hacer es formar una práctica antropológica que represente también a mis abuelos y los conocimientos que ellos tienen. Tal vez eso signifique trasladar un poco el conocimiento de mis abuelos hacia un espacio, hacia una ecología del cual no es natural, y también trasladar los límites de la ecología académica para que puedan recibir y puedan germinar estos conocimientos otros que vienen de otras tierras, pero justamente en esa formulación de esa tensión es donde se puede generar una ecología que deja de ser precaria para las personas que no hemos nacido ni crecido aquí, ni aspiramos a mantenernos aquí de la manera en la que siempre pues, nos han dicho que debe ser la forma en la que nos manejamos. Eso, para mí lo más bonito y revolucionario que se puede hacer dentro de la antropología. No son grandes cambios, simplemente es prolongar aquellas otras formas de existir, como dicen los zapatistas, otros mundos son posibles, y yo entiendo que no solamente otros mundos son posibles a futuro, sino que siempre lo han sido y siempre están ahí presentes. Ahora lo que tenemos que hacer es que esos otros mundos posibles estén aquí. Que otra universidad sea posible a través de esos otros mundos posibles. Y creo yo que esa es la práctica más difícil que tal vez podemos hacer, porque la revolución pues va en la boca de muchas personas que se dicen de izquierda, que tal vez son de izquierda, que están pululando por diferentes áreas, sobre todo en las ciencias sociales, y que al final pues termina coqueteando con argumentos que desde un punto de vista de ellos mismos pueden ser de extrema derecha. Creo yo que son tan castrantes como las personas pues que ellos dicen o muchas veces en las formas en las que dicen las cosas como no se debe investigar esto, no se debe investigar lo otro, no se debe investigar lo otro. ¿Por qué? ¿Quién dice no se debe investigar? Obviamente se tiene que investigar con respeto, con profundidad, con rigurosidad, pero al mismo tiempo creo yo que podríamos explorar formas distintas de hacer antropología. Y eso, yo sé que muchas veces desde el punto de vista de los estudiantes, muchos de los profesores nos vemos como que intentamos hacer de la vida difícil. Yo personalmente no lo hago así. Intento más bien hacer que la dificultad de la propia vida sea afrontada de una manera alegre, porque es así como pues después de 500 años todavía me puedo sentar en esta mesa y decir que soy autoexhibiente. Si no, tal vez mi conexión y yo hubiese desaparecido. Y siempre intento prolongar ese pico de alegría rigurosa en las clases en las que empecé ahí. Pero yo creo que sí es un síntoma que debemos de explorar, es un síntoma que debemos de trabajar, no solamente del cuerpo docente, sino también de los estudiantes, en un diálogo simétrico, creo yo, y aquí estamos. Yo creo que deberíamos intentar desestructurar y cambiar las estructuras en la medida de lo posible. ¿Cómo se hace? Pues no lo sé, pero no estoy también para apoyarnos.
Bueno, como parte del cierre de las mesas estudiantiles y las mesas magistrales, voy a darle pase para que nos den unas palabras a la directora académica de nuestra escuela, Luisa Elvira Vega Unde, así que le recibamos con un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes. Creo que esta ha sido una mesa. Una vez en La Paz he tocado Bridget Jones y eso es importante, porque es un momento de bastante dolor para todos, para que este momento todo lo que está pasando. Entonces es importante pegar esas ideas, pero al mismo tiempo los hay que estamos y hay que seguir adelante y somos antropólogos. De diferentes maneras, no somos antropólogos. Y creo que también que las cosas que se han discutido aquí no se vuelan, hay que reinventarnos. Pero creo que todo este tema sonoro que nos ha traído Cumbro es crucial, porque viene con toda la corporalidad y no hay movements, con toda la encarnación. Así igualmente como todo el cuestionarse sobre esos patrones disciplinarios que les son impuestos y en los cuales hoy en día desafortunadamente pues también es un impuesto por personas de fuera de la universidad que empiezan a mirar a las universidades y decir, ¿qué hacen en las universidades? Hay que tener cuidado y empezar a regimentarlas, ¿no? Desafortunadamente estamos en ese tipo de tiempos en que es un momento difícil, pero está dando poco. Y yo creo que, así como se ha conversado aquí, de una u otra manera nuestra riqueza mayor es y será siempre la experiencia etnográfica, ya sea observación participante o participación observante, las dos juntas. Las dos juntas y las dos juntas, cada cual en su momento, ¿no? En su manera de ser, ya sea para escribir, ¿no? Yo creo que el ejemplo de Luis, la manera como comenzó, me levanto a las 5 de la mañana y yo correr para aquí, tomarte tu quinoa, por favor, huevo. Es también lo que yo hago, o quiso que le quiero la arena y el pan con patas, pero es un poco lo que hacemos, ¿no? Y esa capacidad de escribirla, de mostrarla a través del giro audiovisual, como producción, ¿sí? Es importantísimo también, y yo creo que es una buena manera también de pensar ya a manera ¿por qué no tenemos un curso de antropología visual, ¿no? ¿Por qué no tenemos un curso de antropología del cuerpo, de la salud como obligatorio? Piénsenlo, porque pronto vamos a poder renovar el político para preguntar. Entonces, esa es nuestra riqueza, la riqueza es etnografía. Antropólogo o antropóloga o antropólogo que vive esta relación con el otro a través de la etnografía, siempre se va a renovar. Y yo creo que uno de los problemas de la antropología académica es cuando dejamos de ser etnografía. Aunque no podamos ir durante meses, no me importa, aunque sea lo que sea, pero esa es nuestra fuerza, ¿no? Y eso es primordial. Y entonces creo que es muy importante traer todo eso en este momento doloroso, pero dentro de todo este dolor lo que hay que aprovechar aquí para felicitar a la Organización de Mujeres Cucama, Guayrakara, Tamatala, Cana, y la lideresa Maricruz Canaqui, quienes han ganado hace 2 días el Premio Nobel de la Biología, el premio Goldman, por haber defendido al río Marañón, que gracias a la ayuda de muchísimas personas y en particular del abogado Juan Carlos Ruiz de INET, ha logrado declarar al río Marañón sujeto de derecho, y también hicieron una maravillosa película junto con directores que por cierto tienen un aspecto visual y audio lindísimo. Bueno, no sé qué pensarán aquí los platos. No. Está en el Centro Cultural de la Católica, está programada estos días. Aprovechen de verla, es un tremendo viaje y es chévere verlo en una sala con buen sonido, que es un viaje tremendo. Bellísimo, el sonido del agua es precioso, totalmente hermosísimo. Y sí, pues está en la PUC el lunes, son trata y soles, ahora pero es un poco bacán, pero creo que las señores que van a pasar, se le puede ir a ver, por si no, si conocieras al localizador y con eso, podríamos lanzar algo sellando máximo, es precioso. Entonces, realmente, bueno, ahí está, pues el premio Nobel para una lideresa del pueblo Cucama,
bien maravilloso, además de vivo. Y bueno, ya para terminar, quería decirle que les he traído 3 pequeños objetos preciosos de la Amazonía para el sorteo. El primero es Ayánica, y es del señor Armando, disculpa, me olvidé el apellido, por decir Armando Villegas, pero no es Armando Villegas. Armando Villegas es un tintor, que es una bolsa tecida impermeabilizada al caucho natural, es preciosa, es a mano por él, he querido en la 4 años. Bueno, el segundo es un libro de cuentos infantiles que acaba de ser escrito con Culo Vega, que es un colega, y había sido ilustrados por Morella Sánchez, que escribió un libro de Catarraño. Es precioso, se llama La rebelión de los peces, y tiene que ver todo con esto. Está muy bonito, no es una historia, es un libro con las ilustraciones de Luzao, que es hermoso, y el tercero es una camiseta de Movimiento de Juventudes Yanesha. Entonces, cada una de estas cositas, yo espero que sean, ¿cómo decir?, vectores de fuerza que nos llegan desde la Hacienda Central de Perú para seguir adelante, sabiendo que estamos en un momento de mucho dolor, de mucha dificultad, pero que seguimos siendo. Muchas gracias y felicitaciones. Bueno, antes de pasar al sorteo, porque creo que todos se han mencionado en el premio que al revés de la profesora, voy a darle pase a la coordinadora principal de este coloquio para que digan sus palabras de cierre, la diputada Dania May. Muchas gracias. La directora Elizabeth presidenta acompañándonos, al profesor Rey Toquén y al ponente Julio González. Bueno, como organizadora general del 6º coloquio de Estudiantes de Antropología Ecos Precarios, quiero agradecer profundamente a todas y todos quienes hicieron posible este espacio de encuentro, reflexión y diálogo. En verdad ha sido una jornada enriquecedora, donde resonaron voces críticas, comprometidas y creativas, en el que logramos cuestionar lo establecido, proponer nuevas formas de habitar y vencer el mundo. Y nos llevamos muchas preguntas, pero también una certeza, ¿no?, que la antropología sigue siendo una herramienta poderosa para existir y transformar. Y solo agradecer a cada uno de los integrantes de las comisiones por todo el apoyo, y a todos ustedes por estar aquí presentes en el 6º coloquio de antropología. Muchas gracias. Bueno, ahora damos terminada la mesa. Hay una lista que se está rotando, que espero todos puedan inscribirse, porque, de nuevo agradecer a la profesora Luis Tevira de la UNDE por tan maravillosos premios. Y en breve, cuando termine ya nuestra lista, estaremos analizando el sorteo como parte de las actividades finales del 6º coloquio de estudiantes de antropología. Y otra cosa más, me olvidaba. Antropólogos de acá de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, convoquen a sus enlaces, porque este 26, este sábado, se va a realizar la Gran Copa Arguedas, así que, se va a realizar la Gran Copa Arguedas y pronto se anunciarán las bases y, que estén atentos, podría ser un evento deportivo de constante actividad y espero puedan todos dar su refresco.